pantalla que espero que os sirva, ¿no? Que os sirva en esta formación, ¿no? Y sobre todo de cara al futuro, iniciativas que queráis poner en marcha. Entonces, os voy a compartir la pantalla y os voy contando, ¿vale? Lo que sí que os animo a... ¿Veis la presentación? Sí. Sí, ¿no? Es que cuando presentas dejas de ver las caras y ya no sé si se está viendo o no se está viendo, así que, bueno, pues nada, lo que sí que os decía que os invito a que esto sea más que una clase así de una hora en la que os cuento muchas cosas, que sea un espacio de diálogo, conversación, cualquier duda que os pueda surgir, comentario, desacuerdo, bienvenido, ¿no? Es bienvenido porque, bueno, al final esto de incidencia política y social, tenemos algunas certezas, ¿no? de la experiencia, pero también tenemos muchas dudas, muchas cosas en las que avanzar y justo esto se avanza, se construye en base al diálogo, a las experiencias de cada uno y cada una, ¿no? Entonces yo sí que os animo a que tengamos aquí una sesión más que de aula de universidad, de espacio de diálogo. Así que por mí fenomenal cualquier duda que pueda surgir, que seguro que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, pues me voy a presentar con una foto. Antes José Luis hablaba del 07. Pues esta es una iniciativa de incidencia política centrada en el 07 y es una de las primeras campañas, iniciativas en las que participé. Yo siempre digo que soy un poco hijo profesionalmente de Oxfam Intermón, ¿no? Ahí aprendí bastante de lo que sé, ¿no? Y siempre, bueno, pues me gusta remarcarlo o contarlo, ¿no? Por esa experiencia ya aprendí muchísimo sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una acción dirigida a Pedro Solbes, es 2005 por ahí creo que es. Pedro Solbes, que falleció recientemente, era vicepresidente del gobierno, vicepresidente económico. Estaba preparando los presupuestos generales del Estado y justo era su cumpleaños en esas fechas, ¿no? Así que decidimos pues felicitarle el cumpleaños con esta tarta en la que hay entre el 0 y el 7, no sé si se ve muy bien, pero falta la cuña que representa el 07, ¿no? El 07 a cooperación al desarrollo, que como siempre, pues se estaba olvidando, ¿no? En esos momentos estábamos bastante bien, no sé si era el 04, el 040 y algo, 05, cerca del 05, pero estábamos todavía muy lejos del 07. Y bueno, pues es una iniciativa para llamar la atención del ministro, para presionarle, para que medios de comunicación se hicieran eco de las demandas, en este caso de Oxfam Intermón, ¿no? Y un poco pues conseguir avanzar en ese objetivo del 07, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido una foto por presentarme, ¿no? Porque veáis un poco la experiencia, desde dónde os voy a contar algunas cosas, ¿no? Y también, bueno, pues porque muchas veces no está muy claro qué es esto de incidencia política, ¿no? ¿Qué es incidencia política, ¿no? Entonces, bueno, a veces es más fácil explicarlo con una foto que con palabras, ¿no? Y desde entonces, bueno, he pasado por varias organizaciones y ahora mismo formo parte de un grupo de profesionales que nos dedicamos a hacer campañas de transformación social e incidencia política para ONGs, ¿no? Y bueno, pues desde este espacio, pues es verdad que tengo relación con redes, por supuesto, ¿no? Pero también con otras organizaciones con las que estamos trabajando en estos temas de incidencia política, movilización social,
comunicación para la transformación social, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde esta experiencia pues os voy a contar un poco sobre estos temas, ¿no? No sé si alguien quiere, aparte de la presentación que habéis hecho, voy a dejar de compartir un momento. Aparte de la presentación que habéis hecho, no sé si alguien quiere compartir su experiencia o no experiencia, miedos, reticencias, dudas sobre el tema de la incidencia política, así brevemente, también un poco por saber vuestro recorrido, vuestra experiencia también un poco para invitaros a ir hablando, a romper el hielo. No sé si alguien quiere contar un poco qué le surge, ¿no? O qué pálpito le da cuando escucha incidencia política o cuando en su organización se habla de incidencia política. Yo me podía lanzar si no hay otra persona. Pues venga. Bueno, pues además de mi organización, que también desde ACPP nos promovemos o bien nos definimos como una entidad bastante política y activa en la incidencia en diferentes niveles, no solo en España, también en los territorios que trabajamos y en Europa. Y creemos que esto se hace con alianzas, pues eso, al final llevo ya 6 años como presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad, es donde y cuando he podido trabajar con los compañeros, con Carmelo, Manolo, Eusebio, y no sé si Dulce. Aquí estamos con varios compañeros que trabajan, Jesús, bueno, se me olvida, pero bueno. Y 07 es un temazo, es lo que decía, ¿no? Porque la primera propuesta que me venía, otra vez la incidencia hacia los presupuestos, porque es una historia interminable y yo llevo 15 años en el sector, en asamblea aquí en Aragón, trabajando en el mismo y más de lo mismo, ¿no? Cada año es un cansancio y ya y creo que muchas veces la frustración viene, ya no es por falta de creatividad, innovación o bien ideas, sino que el impacto que se realiza, ¿no? Y simplemente quería compartir una anécdota en una de las últimas reuniones que hemos tenido con nuestra directora general de Gobierno de Aragón, que ella también compartía la frustración, como que decía que aquí lo que pasa es que como que no importas a nadie. Como que ella decía desde la institución, incluso sacas una nota de prensa y nadie viene, es que nadie importa. Entonces, como si lo dices tú, o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo vamos a ir? A ver dónde vamos ahora, ¿no? Pero bueno, es como esto, ¿no? El 07 es la campaña de todos los años con todas las instituciones y es como el primer tópico en todos los espacios y avanzamos muy poco y es para sufrir realmente porque ya no queda, muchas veces es la sensación de que ya no se puede decir más o de mejor manera y se avanza poquito en este espacio. Y luego hay otras incidencias o bien otras campañas que quizás vemos el fruto quizás de otra manera, por ejemplo, el Círculo de Silencias aquí en Zaragoza, o bien hemos tenido campañas de migrar, es un derecho que seguimos reuniendo en frente de la delegación del gobierno una vez al mes, que se ha creado un núcleo y hemos empezado a recibir también políticos incluso de manera permanente. Es una muestra de visibilización, ¿no? De estar consciente de estos temas. Pero bueno, que más que miedo quería compartir esto, muchas veces acaba con la frustración porque no hay un resultado, ¿no? Como los proyectos, cuando hablamos de los proyectos, que tenemos ahí objetivo general, específico, y luego los resultados, y luego tenemos indicadores y llegamos, y fuentes de verificación. Y en este proyecto de 07, no lo sé, hemos hecho algunas indicadores y fuentes de verificación, ¿no? Hemos avanzado, hemos firmado pactos, hemos llegado a avanzar, hemos hecho un paso, hemos ido 3 atrás. Pero bueno, aquí estamos en Aragón, por si no conocéis, en Gobierno de Aragón 0,07, nos sobra un 0. Y en el ayuntamiento estábamos a 0,6 casi y hemos vuelto en los últimos 4 años 0,2, 1,8, perdón. En 2023, 0,18 vamos a tener. Y no digo más. Bueno, la frustración es algo que ojalá hubiera pastillas para superarla, pero no las hay de momento que yo sepa, ¿no? Y es verdad que el cambio social no es sencillo, normalmente no es rápido
y es muy inestable, ¿no? Parece que, ¿no? Lo que decías de los pasos adelante y 3 para atrás, ¿no? Entonces hay que estar continuamente trabajando porque nada está asegurado, ¿no? Entonces, pero es verdad que como seres humanos yo creo que tenemos una visión de cierto corto plazo, ¿no? Y los que trabajamos en organizaciones sociales, que estamos como tenemos muy metido en el cerebro el tema de la gestión de proyectos, ¿no? Proyecto 12 meses, ¿no? Es verdad que tenemos esa visión como muy parcelada del tiempo, ¿no? Pero si pensamos en procesos de cambio como la igualdad de género, por ejemplo, las primeras mujeres que se manifestaron para poder votar, pues hace tiempo que murieron, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el cambio social se va construyendo paso a paso, ¿no? Y es verdad que algunos son más rápidos, por suerte, pero hay otros que son bastante lentos, ¿no? Y que eso genera las frustraciones, pero es verdad que en parte, aunque no veamos el resultado final, estamos sembrando y estamos construyendo y estamos poniendo ladrillos, ¿no? Es verdad que tenemos que intentar que sea más rápido, ¿no? Porque si seguimos esperando no vamos a llegar nunca, ¿no? Entonces lo tenemos que intentar agilizar, pero es verdad que también pues hay procesos que son muy, muy lentos, ¿no? Y que incluso hay retrocesos, ¿no? En el tema de género, pues también se ve, ¿no? Que hay peligros por ahí, ¿no? De, de dar pasos hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que lamentablemente tenemos que jugar en ese escenario, ¿no? Y luego ahora os cuento, pero yo creo que en parte tenemos que repensar qué es lo que hacemos, ¿no? Tenemos una tendencia a repetir los mismos procesos, las mismas estrategias, y si una estrategia durante 5 años no te da resultado, quiere decir que la tienes que cambiar. Lo que pasa, entramos en una inercia, en dinámicas así de inercia, ¿no? Y tendemos a hacer siempre lo mismo, porque es nuestra zona de confort muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues con mismas estrategias, mismos resultados casi siempre, ¿no? Entonces deberíamos repensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, sobre eso vamos a hablar ahora un poquito. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, frustraciones? ¿Alguien que esté contento, contenta, algún resultado por ahí? No, yo creo que, a ver, lo que ha dicho Irán, llevamos muchos años, ¿no? Aquí se ve madurez en las caras que compartimos. No nos falta ilusión, esperanza, pero sí que a veces eso, la frustración pesa. Nosotros en la ACT por la Justicia llevamos años trabajando, luchando con fuerzas limitadas y también pues ahora en estos momentos con la frustración de no haber conseguido en el mismo seno de la Iglesia pues ciertos hitos que creíamos que íbamos a conseguir después de muchos años y que pues los tenemos pendientes. Hay otros encuentros entre organizaciones que pues bueno, seguimos insistiendo, ¿no? Habéis hablado antes del proyecto de Círculos del Silencio de Pamplona. Nosotros aquí en Zaragoza ya vamos a cumplir 11 años también. Y bueno, pues es una insistencia machacona, pero sistemática, ¿no? Intentamos no solamente a través de la denuncia silenciosa todos los meses en la Plaza de España, sino a través de otras actividades. ¿Qué hace pues, que nos juntemos 70, 80 personas o 100 personas todos los viernes primeros de mes? Pues bueno, denunciar primero, sentirnos hermanados con nuestros hermanos migrantes y refugiados y es pues, eso, una gotita más en este océano de insolidaridad, de dejadez de las administraciones públicas. Pues eso, la frustración que hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos años llevamos trabajando por el 07? Estamos en el Consejo Aragonés de Cooperación, luchando. Al final da igual, las administraciones de distinto signo político,
tampoco fidelizan su compromiso. Llegan a firmar pactos con todas las letras y nos hacemos grandes fotos y al final, pues ni los que se supone que son más solidarios al final son coherentes con lo que firman, ¿no? Entonces, en ciertas condiciones, pues decimos, ¿no? Pues hay partidos políticos que no nos sorprenden, que cuando están en las administraciones públicas, pues digan, bueno, pues nosotros es que no lo teníamos en el programa, pero cuando hay otros que lo tienen en el programa y a veces, pues, sacan pecho de ese compromiso y luego, pues, a la hora de la realidad es eso, es una frustración tremenda, ¿no? Que es el 0,07, ¿no? El gobierno de Aragón, que ¿cuántos años llevamos? Y bueno, pues las personas que están más al cabo de la calle, y ahora ahí pues que lleva 15 años y 6 como presidenta de la FAS, pues le ha tocado patear mucho, insistir en muchos despachos, muchas entrevistas con políticos, intentando que las ONGs que estamos en la federación pues también nos comprometamos con eso, pero no deja de ser doloroso a veces pues el no ver que los objetivos se consiguen. Y yo creo que fórmulas hemos hecho de todo. Acampadas en el 94 en el Paseo de la Constitución, a encerrarnos en parroquias, bueno, mil cosas. Pero pues ahí seguimos, ¿no? Luchando, peleando e intentando no perder la ilusión, porque sí que pues hay que seguir insistiendo. Y en eso consiste la incidencia, en incidir. Claramente. Y ahí has dicho una cosa clave que para mí son los recursos, ¿no? Has dicho con recursos limitados, ¿no? Es verdad que tenemos mucha ilusión, ¿no? Y queremos transformar el mundo, ¿no? Y cambiarlo de arriba abajo, ¿no? Pero también tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos, ¿no? O sea, somos organizaciones pequeñas normalmente, con pocos presupuestos, con pocas personas, y muchas veces nos ponemos unos objetivos que no son alcanzables con los recursos que tenemos, ¿no? Eso también genera frustraciones, ¿no? Entonces también adecuar lo que podemos alcanzar a lo que tenemos también es importante para evitar esas frustraciones, ¿no? A lo mejor nuestro objetivo no tiene que ser llegar al 0,7, sino es llegar al 0,2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia para llegar al 0,2, ¿no? Por deciros algo, ¿eh? O sea que... Sí, no, parece como que conoces, por decirte algo, nuestro pacto no cumplido tenía 0,2, no 0,7. Y en ese caso también, mira, había un secretario de Estado que decía, a mí yo puedo recortar toda la política de cooperación porque sé que no tiene coste político, ¿no? Y eso también es un factor importante, ¿no? Si no conseguimos, ¿no? Esto que decía antes José Luis de la base social, de nuestro entorno, la movilización, la participación, todo lo que tenemos alrededor, si las personas que están a nuestro alrededor no transmiten que esto es importante a esos representantes políticos, no les da el miedo, ¿no? De perder sus votos, ¿no? Y muchas veces esa es una de las estrategias para trabajar con decisores políticos, ¿no? El miedo a si esto no se da, no tendrás los votos de todas estas personas, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede ser también una estrategia, ¿no? Pero para que veáis que son muy conscientes del asunto, ¿no? Este secretario de Estado lo decía sin ningún pudor. Decía, yo puedo poner esto a 0 y sé que no me supone ni un solo voto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de que esto cambie. ¿Qué más por ahí? ¿Nada más? Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Mientras vayamos hablando, todo lo que queráis comentar, bienvenido. Bueno, pues vuelvo a compartir la pantalla y se ve, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en el taller? Pues vamos a hablar de dos cosas, ¿no? De cambiar, ¿no?
hay cosas que queremos cambiar, ¿no? No nos gusta el poco presupuesto del Gobierno de Aragón en cooperación al desarrollo o cualquier otro tema, y vamos a hablar de incidencia política y social como herramienta para generar ese cambio. Hoy vamos a hacer como un poco más de formación en esta sesión online y nos vamos a ver el día 19 en Zaragoza para hacer una sesión de trabajo que el resultado es lo que os decía Gonzalo, ¿no? Va a ser un pequeño proyecto, una pequeña iniciativa de incidencia política, ¿no? Un poco para ese ejercicio de aprender caminando, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con las bases de hoy, pues trabajaremos el próximo día con el resultado final esperado, ¿no? De tener ese pequeño proyecto y esa experiencia de cómo reflexionar o trabajar en el proceso de diseño de una iniciativa que es bastante importante, ¿no? Entonces, empezamos. Incidencia política, bueno, pues no me voy a enrollar aquí porque José Luis ya lo ha contado, ¿no? Esta es una definición alternativa, ¿no? Aquí 3 claves, ¿no? Influir en alguien, ¿no? O en alguna institución o en alguna persona para generar cambios en políticas, ¿no? En políticas en general, ¿no? En la política medioambiental, la política de cooperación al desarrollo, la política educativa, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una definición, y luego la de redes que os comentaba José Luis, y aquí pues varias cosas así que yo destacaría, ¿no? Lo de la propuesta de alternativas que decía Gonzalo en el chat, que incidencia política no es protestar, sino es proponer alguna alternativa, alguna propuesta de cambio, ¿no? Hay que protestar, pero efectivamente no sirve, no nos vale con patalear, ¿no? O sea, tenemos que proponer, poner encima de la mesa cuál es la alternativa, qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Para que pueda ser efectiva, ¿no? Y esto es importante que sea viable, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Que en función un poco de los recursos, las circunstancias, etcétera, pues va a ser una u otra, ¿no? Y luego, pues algunas claves como que sea movilizadora, ¿no? Esto que hablamos de la participación de las personas, la participación de nuestra base social, las organizaciones, las ONGs. Tenemos una riqueza, ¿no? Que es todos esos socios, socias, voluntarios, voluntarias, personal contratado, ¿no? Que están a nuestro alrededor y que pueden sumar, ¿no? Y que muchas veces, pues tampoco sabemos las mejores estrategias para que participen, para que sumen en ese trabajo de incidencia, ¿no? Luego el tema del cambio personal, ¿no? Que no es solo decirle al ministro X que cambie tal, ¿no? Sino que en cada uno, en cada una, pues también hay una parte del cambio que tenemos que hacer, ¿no? Desde participar hasta cambiar nuestras prácticas de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con ese marco, ¿cómo se materializa esto de la incidencia política, ¿no? Pues normalmente es la herramienta, el instrumento que se utiliza es la campaña, ¿no? ¿Y qué es una campaña, ¿no? De incidencia política, ¿no? Pues algo que tiene 3 elementos claves. Por una parte, un conjunto de actividades que pueden ser diversas, ¿no? Va desde la investigación hasta trabajar con medios de comunicación, lobby, cabildeo, movilización social, etcétera, ¿no? Hay una infinidad de herramientas, instrumentos, actividades que podemos utilizar. Es importante que eso no sea un cajón desastre en el que voy echando actividades y las voy sacando, ¿no? Pongo un montón de papelitos con nombres de actividades, los tiro al aire y el primero que aparece es lo que hago, ¿no? Que muchas veces hacemos esto, sino que tiene una estrategia pensada, ¿no? Hay una estrategia definida, pensada, que es la que creo que me va a llevar al cambio que estoy deseando, ¿no? Entonces esta parte normalmente es uno de los errores que se cometen más habitualmente en el tema de la incidencia política, ¿no? Dejar de lado la estrategia, ¿no? Y ir un poco a salto de mata haciendo diferentes actividades que muchas veces no responden al objetivo que buscamos, ¿no? Y luego el tercer elemento es la influencia, ¿no? Influir pues en un gobierno, en un ayuntamiento, en una empresa,
decía antes José Luis, en la iglesia, en un medio de comunicación o lo que queramos, ¿no? A partir del apoyo, pues, de personas que puedan movilizarse y participar en nuestra iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, pues 3 elementos clave: actividades, estrategia e influencia, ¿no? Como las 3 patas sobre las que construir una iniciativa, una campaña de incidencia política, ¿no? ¿Sí? ¿La definición queda más o menos clara? Que como no os veo, no sé si tengo una opción por ahí de ver la pantalla además de tal, pero bueno, si eso decís, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabemos que es incidencia, sabemos el instrumento que podemos utilizar más habitualmente en esto de la incidencia política, que es la campaña, y así un poco gráficamente cómo es el proceso de cambio, digamos, ¿no? Ahí a la izquierda en mi pantalla estamos nosotras, nosotros, nuestras organizaciones, etcétera, y tenemos una opción, ¿no?, de ir directamente a aquellas que tienen el poder, ¿no? Que puede ser el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder económico u otros poderes, ¿no? El poder mediático, por ejemplo, o cualquier otra persona, entidad, colectivo que tiene poder y que puede generar cambios en políticas, ¿no? Una opción que tenemos es ir directamente a esas personas. Yo llamo a la puerta de la Moncloa y le digo al presidente del gobierno lo que sea, ¿no? Es una opción que tenemos. Otra opción que tenemos es no ir directamente, sino buscar el apoyo de la ciudadanía para que nos ayuden a influir en estos que tienen poder, ¿no? Entonces yo puedo convencer a miles de personas, a cientos de miles o a lo que toque, ¿no?, para que me ayuden a convencer a una empresa que cambie sus prácticas, por ejemplo, ¿no? Sería otra alternativa. Puedo ir directamente o puedo ir a través de la ciudadanía. Y la tercera vía, así más clásica, pues es a través del establecimiento de alianzas, ¿no? Que puede ser con otras organizaciones, con medios, con movimientos sociales, medios de comunicación, la universidad, de nuevo la iglesia, no sé, 1000 entidades que me pueden ayudar, por ejemplo, a influir en esas personas, esas entidades que tienen poder, ¿no? Yo, si por ejemplo quiero cambiar la ley de universidades española, pues puedo ir directamente a la ministra de Educación, ir a través de la ciudadanía y presionar a la ministra de Educación, o puedo trabajar con los rectores, rectoras de las universidades españolas y tratar de, a través de ellos, convencer a la ministra de Educación de que haya un cambio en la ley, ¿no? Y este es un poco el esquema, digamos, de cambio, ¿no? ¿Y dónde está mi campaña? Lo que veíamos antes, ¿no? Mi campaña apunta a esas flechas que hay ahí. Que no quiere decir que mi campaña tenga que apuntar a todas las flechas o trabajar sobre todas esas flechas. Esto va a depender de varios factores. El primero, los recursos que tenga. Si tengo muchos recursos, podré ir a muchas de esas flechas. Si tengo pocos, pues a lo mejor solo puedo ir a una. ¿De qué más va a depender? De mi experiencia. Yo mismo soy una organización que tiene una base social muy amplia y entonces mi estrategia siempre gira en torno a trabajar con la ciudadanía porque es mi espacio en el que estoy más comodidad, he tenido resultados, etcétera, ¿no? Y también depende del tema, ¿no? De lo maduro que esté el tema. Si el tema es muy desconocido, pues lo mismo tendré que trabajar en las flechas que están más a la izquierda, ¿no? Si el tema es como el del 07, que llevamos infinidad de años y que es conocido por casi todo el mundo, pues podré trabajar en las flechas que están más a la derecha, más cerca de esos que tienen el poder, ¿no? Pero ya os digo que mi campaña no necesariamente tiene que trabajar sobre todas las flechas, sino que en función de todos esos factores, pues elegirá una, varias o todas, ¿no? No es imprescindible que trabajemos sobre todas esas flechas, ¿vale? Si podemos, pues fenomenal. Si somos una organización
gigantesca, pues tendremos esa opción, pero normalmente esto no ocurre, ¿no? No solemos ser esas organizaciones tan grandes con tantas capacidades. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a dejar de compartir para ver si seguís ahí. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces sabemos cómo es un poco el proceso de cambio. Yo os voy a contar algunas cosas que os van a servir para el proceso del taller y algunas cosas que a lo mejor en este proceso del taller, que es un pequeño proceso, es una acción rápida, digamos, ¿no? Pues bueno, otras cosas que van un poco más allá, que os pueden ayudar en procesos más complejos que podáis llevar a cabo, ¿no? Entonces, vuelvo a la presentación. Entonces, sabemos cómo es un poco el proceso de cambio, ¿no? Y yo lo que os quería contar hoy, para que os llevéis un poco como la caja de herramientas o las pistas o no sé cómo llamarlo, ¿no? De cuáles son las claves, ¿no? Algunas claves que por la experiencia pues nos pueden ayudar a que nuestra incidencia política sea más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que os llevéis esas ideas previas y que os ayuden luego en el ejercicio más práctico, ¿no? Entonces, las he dividido en 3 bloques, ¿no? La primera es creer y querer, ¿no? Creer que la incidencia política sirve para algo y querer hacerla, ¿no? Porque esto que, bueno, vosotras y vosotros que estáis aquí entiendo que sí, pero no todas las organizaciones quieren hacer incidencia política. Ni todas las organizaciones creen que es algo útil, ¿no? Entonces, lo primero en este creer y querer, pues olvidarnos de esto de que mi ONG es apolítica, ¿no? Si acaso será apartidista, pero apolítica no puede ser, porque al final estamos hablando todo el rato de políticas, política de cooperación, política medioambiental, política de movilidad, política educativa. Si me importan los valores que se transmiten en la educación, estoy hablando de política educativa, ¿no? Entonces, nos da como un poco de miedo, ¿no?, a las organizaciones, lo de la incidencia, lo de la política, a ver si me tachan si soy de este partido, si soy del otro, que si soy rojo, que si soy azul, que si soy morado, que si soy verde, ¿no? Entonces, bueno, nos da como un poco de pudor o de susto, incluso en algunas organizaciones hasta pánico, ¿no? El que me vinculen con una opción política, ¿no? Con una opción partidista, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer esto, ¿no? Hacer este ejercicio de pedagogía interna, ¿no? De que política no es partidismo, ¿no? Y aquí una frase que me gusta mucho de un manual de campañas que os recomiendo, que dice que la omisión y la inacción ya es un posicionamiento político. Es decir, si 300 personas mueren en el Mediterráneo en una patera y no decimos nada, nos estamos posicionando de alguna forma, ¿no? Decir, no hace falta decir, uy, pues me parece muy bien que pase esto para estar posicionándonos, ¿no? El no decir nada también está situándonos en un lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante pensar en que la política no tiene nada que ver con el partidismo, ¿no? Y que la incidencia política es una herramienta interesante, importante y eficaz, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Segunda cosa, aparte de olvidarnos de la frase, sensibilizar en casa para superar resistencias internas, ¿no? Hay muchísimas resistencias, estoy seguro que os las habéis encontrado en vuestras organizaciones, ¿no? No sé quién de la junta directiva, alguien del patronato, la directora de no sé qué, el director de no sé qué, que dice continuamente que lo de la incidencia política no es el espacio para mi organización, que somos apolíticos, que ¿no? Bueno, pues entonces este ejercicio deberíamos hacerlo, porque si no estamos convencidos dentro, es muy difícil que esto salga afuera, ¿no?
Entonces, bueno, pues hay que hacer ese trabajo interno. ¿Qué más tenemos que asumir, que aprender, que tener en cuenta? Que la confrontación es inevitable, la tercera cosa, ¿no? Al final, esto va un poco de tocarle las narices a alguien, ¿no? O sea, tú vas a decirle a un gobierno que cambie sus políticas, a una empresa que cambie sus prácticas, a la sociedad que piense de otra manera, a un grupo de personas que sus valores son mejorables, ¿no? Entonces, bueno, esto al final es una forma de confrontación, que no quiere decir que la confrontación sea violenta, pero es una forma de confrontación. Habrá diálogo, habrá disenso, habrá desacuerdos, ¿no? Y hay que asumirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues si no somos capaces de asumir que esto va a ocurrir, pues en realidad es mejor no embarcarnos en un trabajo de incidencia política, ¿no? Y aquí os pongo una foto de una acción delante del Ministerio de Asuntos Exteriores para reivindicar un mayor compromiso de la cooperación española con el derecho humano al saneamiento, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es decirle al Ministerio que lo puede hacer mejor. El Ministerio pensará que lo hace muy bien, pero tú le estás diciendo, señores del Ministerio, señores y señoras del Ministerio, lo están haciendo de una forma mejorable, ¿no? Sigue habiendo... Jorge, sí. la foto no se ve, perdona, ¿eh? Creo que no se ve. Ay, ¿no se ve? Yo no la veo. A ver. A ver. Voy a volver a compartir. ¿No la veía nadie? No. No. A ver, ahora. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues esta es una acción reivindicativa frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para decirles, señores y señoras del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay 1.000 millones de personas que practican la defecación al aire libre. Esto es un problemón de salud universal, global, que hay que asumir, que hay que ponerle soluciones y coto ya. Y esto, pues, al final es un ministerio, por ejemplo, que tiene cierta tendencia a decir que tiene un compromiso alto con el agua y el saneamiento a nivel global, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo esa acción, estás un poco contraponiendo sus argumentos principales, ¿no? Y eso al ministerio seguramente no le va a gustar, ¿no? Entonces, tienes que asumir pues que eso va a pasar, ¿no? Y hay organizaciones que en ese escenario se mueven muy incómodamente, ¿no? Entonces, es mejor pensarlo previamente, porque a lo mejor, pues es verdad que aunque es muy útil, la incidencia política no es tu espacio, ¿no? ¿Qué más? Lo del compromiso, ¿no? Lo que decíais antes de superar las frustraciones, ¿no? Yo os pongo aquí un libro que también os recomiendo, es Historia de un cambio posible, que cuenta los 15 años que se tardaron en conseguir que España tuviera una ley que regulara el comercio de armas, ¿no? 15 años. Lo del 07 es más largo todavía, pero este fue un proceso muy, muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en medio del proceso, sin haber conseguido los objetivos, nuestra campaña desaparece, abandonamos, el mensaje que le estamos trasladando al receptor de nuestra incidencia política es que solo tiene que esperar, aguantar, que nos vamos a cansar. Entonces, eso es muy contraproducente, ¿no? Entonces, si hemos empezado a luchar por el 07, aunque sea muy frustrante, tenemos que seguir, porque si no el mensaje es Gobierno de Aragón, aguanta, que estos ya se retirarán en algún momento y se dedicarán a otra cosa, ¿no? Entonces es importante el compromiso que sea hasta que consigamos los objetivos. Tener claro que es útil, y aquí os pongo, por ejemplo, la iniciativa de esta persona que ha conseguido que los bancos tengan prácticas más amigables con las personas mayores, ¿no? Y es
no hace falta ser una organización, una ONG para hacer incidencia política, ¿no? O para hacer incidencia. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de la utilidad y que se pueden conseguir objetivos, ¿no? Y luego un sexto tema que también suele ser recurrente y que a mí me lo suelen preguntar bastante, ¿no? Somos una organización muy pequeña, entonces no vamos a poder hacer incidencia política, ¿no? Y no es verdad, ¿no? El ejemplo que hemos visto de esta persona es una persona individual y puede hacerlo, ¿no? Así que una organización también, ¿no? Y aquí os pongo otro ejemplo, no sé si conocéis la iniciativa Desnuda la Fruta, contra el sobreplastificado de alimentos en los supermercados, ¿no? Tuvo bastante movimiento hace algunos años, ¿no? Y consiguió algunos compromisos tanto de administraciones como de los propios supermercados, ¿no? Para ir reduciendo el uso del plástico, pues lo típico esto de que te dan una manzana envuelta en plástico, pues la manzana tiene su piel para protegerla, para que la envuelves en plástico, ¿no? Entonces, bueno, esto partió de una sola persona también, ¿no? Entonces, bueno, si una persona puede lograrlo, pues una organización también podría, ¿no? Y el séptimo, que va un poco asociado a esto, que suele ir vinculado a los recursos, ¿no? Que de nuevo, pues hay organizaciones que dicen, somos pequeñas y encima tengo pocos recursos, yo no puedo hacer incidencia, ¿no? Entonces, bueno, no tiene por qué ser cara necesariamente, hay factores como la creatividad que pueden suplir de alguna manera la falta de recursos, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo no sé si pasa en Zaragoza, pero aquí en Madrid te llenan el coche, lo aparcas en la calle y te lo llenan de flyers que anuncian prostitución. Y estaba la ciudad llena, o sea, tú dejabas el coche un día y a las 5 horas tenías 25 flyers en tu coche de prostitución, ¿no? Con el consiguiente efecto medioambiental, pero por supuesto sobre las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y un grupo de asociaciones de vecinos y AMPAs de colegios lo que hicieron fue recogerlos, poner puntos de recogida y entregarlos de alguna manera al ayuntamiento, que se comprometió a vigilar y a reducir esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, una iniciativa sin darle muchos recursos que tuvo bastante éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de que no me hace falta muchísimo dinero para hacer una iniciativa que consiga cambiar alguna política o alguna práctica de una administración, ¿no? Entonces, bueno, pues eso respecto al creer y querer. ¿Dudas? ¿Preguntas, comentarios? Yo solo comentar una de las, como decía José Luis un poco al principio, internamente hacia nuestras organizaciones, precisamente lo que estamos haciendo también es incidencia para que se tomen en serio la incidencia, ¿no? Para vencer todas esas resistencias que habla Jorge, ¿no? Intentamos facilitar desde nuestras plataformas para que la sociedad se empodere, se sienta como ciudadanía activa, que puede actuar, que la política no es monopolio de los partidos, sino que es algo de la sociedad, y hacer esa incidencia interna para cambiar este modelo de pensamiento y realmente transformar, empezando, si no creemos que podamos hacer nada, pues ya es que nada haremos. El primer paso que intentamos es esa incidencia interna.
Esto es clave, ¿eh? Si esto no pasa, lo demás probablemente no va a pasar, ¿no? O sea que tenemos que convencer a nuestras propias organizaciones de que esto sirve para algo, ¿no? Y de que no va a pasar nada, que no se nos van a ir 50 socios porque le digamos al Ayuntamiento de Zaragoza que lo está haciendo mal, aunque sea del partido que sea, ¿no? Y bueno, hay bastantes reticencias en este sentido, ¿no? Que hay que superar, y esto es sensibilización interna, es trabajo de hormiguita dentro de nuestras propias organizaciones, ¿no? Yo creo ahí, Jorge, que como antes comentaba Gerán y Eusebio, tenemos una ventaja importante en cooperación al desarrollo, no solo en Aragón, pero desde luego en Aragón también, que son las federaciones, ¿no? Aquí la FAS, que es ahí una red importante para esas organizaciones que pueden tener miedo, o que pueden tener cautela, o que simplemente no tienen fuerzas para la incidencia, pues estar englobados en la FAS. Ahora creo que somos 50 ONGs dentro de la FAS que tiene un grupo propio de incidencia y que representa a las 50, quieras o no, porque estás dentro de la FAS, ¿no? Unas trabajarán con más fuerza, otras con menos, ¿no? Y es una ventaja importante. Sí, totalmente. Que también puede ser un inconveniente. Y puede ser un inconveniente porque nos puede entibiar, ¿no? Porque al quedarnos solo en la red, pues a veces como puede haber organizaciones que pierdan iniciativa en la incidencia propia, ¿no? Pero bueno, yo pongo en valor, me parece que tiene más ventajas que inconvenientes, sin duda, y por supuesto la incidencia siempre va a ser más fuerte de 50 organizaciones que de una, ¿no? Totalmente, vamos, o sea, es verdad que hay mucho misticismo alrededor del trabajo en red, ¿no? Y parece todo maravilloso y súper fácil, ¿no? Y no es sencillo, ¿no? Bueno, vosotros lo sabéis en redes, en Enlázate, ¿no? Cada organización tiene sus posicionamientos, sus formas de trabajar, sus creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, al final, hay que llegar a acuerdos, ¿no? Y no siempre son sencillos, pero es verdad que la fuerza que te da 50 organizaciones, 70 o las que sean, no tiene nada que ver con la capacidad que puedes tener en solitario, ¿no? Ahí el único problema que suele pasar es que normalmente la posición de una red siempre está vinculada o siempre se acerca más a las organizaciones que menos perfil tienen, ¿no? Menos perfil, ¿no? Porque al final tienes que buscar como el mínimo denominador, ¿no? Y a veces pues hay organizaciones que preferirían dar unos cuantos pasos más hacia adelante, y hay otras organizaciones que son un poco más conservadoras, ¿no? En las prácticas, en las propuestas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que aún así yo creo que si pones en la balanza costes y beneficios, creo que el beneficio gana con claridad, vamos. Y es verdad que habría organizaciones que por sí mismas no harían incidencia política, ¿no? Y estando en una red se sienten como más protegidas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, el no perder esa capacidad es interesante también. Vale, pues, ¿qué más os quería contar? Os quería contar también, pues que tenemos que pensar, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Más allá del tema del convencernos a nosotras mismas de que esto sirve para algo, el otro gran fallo que suele ser metodológico, ¿no? Es hacer siempre lo mismo, da igual el tema, da igual el público, da igual el objetivo, ¿no? Movernos en nuestra línea de confort, ¿no? Hay muchas organizaciones que da igual el tema que trabajen, que traten, siempre hacen las mismas acciones, ¿no? Con mismas acciones, mismos resultados, ¿no? Entonces hay que un poco pensar en cómo lo podemos hacer diferente para que sea más efectivo, ¿no? Y aquí la metodología es imprescindible. Yo lo que me encuentro muchas veces son organizaciones que dicen:
quiero incidir en, me lo invento, el gobierno de Aragón para que destine el 0,7. ¿Qué hacemos? Voy a hacer una manifestación, ¿no? O voy a hacer una estrategia en redes sociales, o voy a hacer un vídeo, ¿no? Sin pensar un poco cuál es el proceso, cuál es el objetivo, cuál es la situación, cuál es el público, etcétera. Todos estos factores son imprescindible conocerlos para determinar si la manifestación es el mejor recurso, que puede serlo o puede no serlo, ¿no? Y no sonará raro, ¿no?, si os digo que ha habido manifestaciones a favor del 0,7 al que han ido 5 personas, 10, 15, 25. Al final estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? Porque le estás demostrando a quien te diriges que el tema le importa a muy poca gente, ¿no? Entonces, no has pensado previamente cuál es la situación, cuál es el proceso, ¿no?, que tienes que seguir para conseguir ese objetivo, ¿no? Y has ido, pues, a lo de siempre, a lo que te sientes cómodo, a lo que dominas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a que nuestras iniciativas no sean todo lo efectivas que podrían ser, ¿no? No os voy a contar esto, lo veremos la semana que viene en presencial, ¿no? Pero para organizarlo metodológicamente bien, hay una metodología, ¿no?, de 10 pasos que nos ayuda un poco a minimizar esos posibles errores, ¿no? Y van de definir el problema, la solución, ya os digo que os la cuento el próximo día. Acotar el objetivo, acordarlo, esto es importante, ¿no? No nos planteamos nunca un objetivo. Quiero sensibilizar a la población de Zaragoza sobre el derecho a la alimentación, ¿no? ¿Qué quiere decir sensibilizar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber si has conseguido ese objetivo o no lo has conseguido, ¿no? Esto nos cuesta muchísimo, ¿no? De cómo voy a medir el objetivo, si lo consigo o no, ¿no? Decidir a quién nos dirigimos, tratamos a todos los públicos de la misma manera, tanto si voy al presidente del gobierno como si voy al alcalde de Zaragoza o al alcalde del pueblo más pequeño de Aragón, me dirijo a esas personas de la misma manera y no tienen nada que ver, ¿no? Me dirijo igual a la gente de Zaragoza que a la gente de Huesca y no tienen nada que ver, a mujeres que a hombres, a mayores que a pequeños, ¿no? Siempre hacemos las mismas acciones sin pensar en que cada público tiene sus propias características y que en función de esas características nuestra estrategia de comunicación va a ser una u otra, o debería ser una u otra si queremos que sea efectiva, ¿no? Esto nos suele pasar también, ¿no? No miramos qué es lo que pasa alrededor, los plazos, la puesta en marcha y la evaluación, ¿no? Ya os digo que esto lo cuento los 10 pasos con un poco más de detalle el próximo día. Esto tampoco lo hacemos, ¿no? No evaluamos si hemos conseguido nuestros objetivos o no, ni obtenemos aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, pues la próxima vez cometeremos seguramente los mismos errores, ¿no? Importante aparte de la metodología, pues documentar la campaña, ¿no? Y aquí pues hay un documento marco, una planificación anual y un argumentario con todas las ideas de la campaña. Os pasaré esta presentación para que la tengáis a través de la plataforma de redes, a través del aula, para que podáis verla y si tenéis cualquier duda comentamos, ¿vale? Esto que os digo, tercera cosa importante a la hora de pensar, evitar esto del paquete básico, ¿no? Cada organización, casi todas las organizaciones tienen un paquete básico de campaña o de proyecto de sensibilización o como lo queramos hacer. El mío es hacer una exposición y una jornada. El de esta organización es hacer un vídeo y una estrategia en redes sociales. El de esta es hacer una acción de calle y un no sé qué, ¿no? Y todas se mueven continuamente en ese mismo círculo, independientemente de a quién se dirijan, ¿no? Y eso, ya os digo, que es una práctica habitual y es una de las prácticas que hace que las campañas sean muy poco efectivas, muy poco eficaces, ¿no? Otra cosa que suele pasar, que la estrategia siempre pensamos que tiene que ser la misma, ¿no? Tenemos que movilizar a 500.000 personas, tiene que ser esto el 15M y llenar plazas. Esa puede ser una estrategia,
pero es que no tiene por qué ser la más efectiva, ¿no? Y aquí os pongo, no sé si lo veis, el poder de los 20.000 lobistas en la Unión Europea. O sea, hay 20.000 personas que son las que determinan o las que condicionan las políticas de la Unión Europea, ¿no? 20.000 personas para una población de cientos de millones de personas, ¿no? Entonces, no tiene necesariamente que ser nuestra herramienta una macro manifestación. Lo mismo con llamar a la puerta del alcalde de Zaragoza o la alcaldesa, no sé lo que tenéis, lo mismo con eso es la mejor estrategia, ¿no? Hay que pensarlo previamente, ¿no? Lo de los mundos de Yuppie, ¿no? Queremos cambiar el sistema. Claro, esto al final genera un montón de frustraciones, ¿no? El sistema es imposible cambiarlo de aquí a mañana. Quiero cambiar el sistema y soy una organización pequeña de Zaragoza con 20.000 euros de presupuesto y 50 voluntarios. Es imposible que cambies el sistema capitalista, ¿no? Aparte, que es súper injusto, ¿no? Pero nos ponemos unas metas que están muy, muy lejos de nuestro alcance, ¿no? Y eso genera frustraciones en nosotras mismas, que es importante, pero sobre todo en la población que nos apoya. Y al final, ese cansancio del 07 que decíais que tenéis, ese cansancio también lo tiene la gente más activa, ¿no? Entonces, bueno, al final lo único que pasa es que todo el mundo desaparece, ¿no? Entonces es mejor plantearse objetivos realistas, porque eso además nos anima. Si conseguimos pequeños objetivos y lo comunicamos, la próxima vez la gente tendrá una actitud más proactiva hacia las propuestas que les hacemos, ¿no? Y esto sería en esta parte de pensar. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, aquí lo importante es que os quedéis con la idea de no todo tiene que ser estándar. En función del tema, del público, del cambio que queramos generar, habrá un instrumento mejor o peor, ¿no? Y hay que hacer una reflexión de esa estrategia y de esos instrumentos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en el movimiento 07, en su momento, la acampada fue el elemento principal y fue efectiva. Probablemente ahora mismo hacer una acampada no tenga ningún sentido, ¿no? Entonces, ha cambiado el momento, históricamente ha pasado muchísimo tiempo, entonces tenemos que buscar cuál es el mejor instrumento. Y muchas veces lo que tendemos a hacer es replicar, en este caso la acampada no se suele replicar, pero los mismos instrumentos una y otra vez, ¿no? Con los mismos instrumentos, si durante 2 o 3 años no consigo nada, eso me está diciendo que tengo que cambiar el instrumento, tengo que cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, requiere pensar y salir de nuestra zona de confort, pero si queremos conseguirlo, no nos queda otra, ¿no? Y ya lo último que os quería compartir, a ver. Es hacer, ¿no? Hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, cosas que nos ayudan a que nuestra campaña, que nuestra iniciativa de incidencia política sea más efectiva. Ponerle nombre y apellidos a la persona o a las personas que tienen la responsabilidad, que son los que pueden activar el cambio, ¿no? Tenemos mucha tendencia también, igual que nos da un poco de miedo el tema de lo político, también de decir la responsabilidad sobre este tema es de tal persona. La responsabilidad de la falta de compromiso del gobierno de Aragón con el 07, ¿de quién es? Porque tendemos a decir, no, es del gobierno, ¿no? Y se queda como ahí un poco en etéreo, en difuso, ¿no? Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es decir, no, es que la responsabilidad es del presidente, del AMBAN, ¿no? Y decir, tú eres el responsable de esto, ¿no? Tú eres el responsable de que estemos en el 0,07.
y tendemos pues esto a hablar de los gobiernos, de los mercados, del capitalismo, del sistema. Pues lo mismo, en una empresa no es Coca-Cola un ente que va por ahí, ¿no? Es que en Coca-Cola hay personas que están tomando decisiones, ¿no? Y habría que focalizar en esas personas porque eso nos ayuda a que el mensaje les llegue más nítidamente, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no sé si se ve, pues en este caso se ve la imagen de Greenpeace. Sí, sí, se ve. Ah, vale. En este caso, Greenpeace podría decir, el gobierno español sigue vendiendo armas a países que están en conflicto, ¿no? Esta es una acción vinculada a la exportación de armas, ¿no? Entonces, esa es una opción. Otra opción es decir, señor presidente del gobierno, que es usted el que toma la decisión final. Su gobierno está autorizando la venta de armamento a países que están en conflicto o que violan los derechos humanos, ¿no? Entonces, estrategias de este tipo en el que se focaliza en una persona en la que tiene la responsabilidad última son bastante más efectivas que las generalidades sobre los gobiernos, los mercados, la empresa tal o la empresa cual, ¿no? Segunda cosa importante a nivel de estrategia, a nivel de acción. Evitar las campañas de un pico. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos en un eje los recursos y no entró el tiempo, lo que está cada vez más pasando es una tendencia a que gasto todos mis recursos y pongo todos mis esfuerzos en un día. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, por poneros un ejemplo, ¿no? Y estoy trabajando todo el año para hacer una acción ese día. Ese día pueden pasar 1000 cosas, 1000 factores que eclipsen mi campaña. Y entonces eso quiere decir que he estado trabajando todo un año para no conseguir los objetivos que me he marcado. Pongamos un ejemplo, yo quiero aparecer en todos los medios de comunicación españoles o de Aragón en el Día Mundial del Refugiado, por ejemplo, ¿no? Que es en junio, ¿no? Y estoy trabajando todo el año, trabajando con medios de comunicación, con los periodistas, convenciéndoles y estoy haciendo un trabajo invisible esperando que ese día mi noticia salga en todos los medios. Lo puedo hacer perfecto y puedo tener convencidos a todos los periodistas de la región a que hablen de la problemática de las personas refugiadas en el día X. Pero imaginad que ese día explota un volcán en La Palma. Pues he estado trabajando todo un año y hay una cosa del contexto que está fuera de mi control que eclipsa totalmente mi campaña. Y entonces he perdido mi oportunidad y un montón de recursos y de esfuerzos en esta estrategia, ¿no? Y ya os digo que esta es una estrategia que se utiliza cada vez más y para mí es un error importante, ¿no? Entonces, mi recomendación es trabajar en un formato dientes de sierra, digamos, ¿no? Que es verdad que podemos tener momentos importantes, ¿no? Si trabajo con personas refugiadas, el Día Mundial del Refugiado, evidentemente tengo que poner una parte de mis esfuerzos importante, pero es mejor no ponerlos solo en ese día, sino repartirlos a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Tener cierta flexibilidad, porque pueden surgir cosas en el contexto que me ayuden pues a impulsar mi campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay 1000 factores que podemos aprovechar. Cuarto, lo que decíais, trabajo en red, ¿no? El trabajo en red para sumar músculo, ¿no? Cuantas más organizaciones seamos, más impacto vamos a tener, ¿no? Tenemos más recursos, tenemos más capacidad de movilización, tenemos más base social, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí importante es decidir cómo va a funcionar esa red para que funcione de manera lo más exitosa posible y evitar el conflicto, las parálisis, etcétera, ¿no? Y aquí es muy importante
llegar a un acuerdo sobre estos temas comunicativos que siempre pasan en las organizaciones, de quién pone el logo primero, ¿no? Que al final es, bueno, lo importante es el tema, lo de los logos es secundario, ¿no? Pero a veces lo de los logotipos se vuelve en el factor principal, ¿no? De discusión, ¿no? Y aquí os pongo una iniciativa de hace unos años vinculada precisamente con personas refugiadas, no sé si la conocéis, Venid Ya, que era bueno, lo que hacía era reclamarle al gobierno que acogiera a las personas refugiadas que nos tocaban en España, que venían de Siria, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a España le tocaron, lo ponía por aquí, ¿no? 17.000 personas, 17.000 y pico personas, y solo se acogieron el 12% de esas personas, ¿no? Lo interesante de esta iniciativa, que no consiguió ese objetivo, pero lo importante de esta iniciativa es que en ningún momento se ve quién está detrás de ella. Había organizaciones muy potentes, muy grandes, pero sus logotipos, sus líneas comunicativas, sus colores, etcétera, no estaban. Lo importante de aquí era la acogida de las personas refugiadas. Y esto para mí es un ejemplo claro de alianza, de red, de trabajo conjunto efectivo, interesante, para conseguir los objetivos, aunque ya os digo que no lo consiguieron finalmente, ¿no? Quinta recomendación a la hora de poner en marcha nuestras estrategias: ser creativos, creativas lo más posible, ¿no? Fijaos, en España, en el ámbito urbano, las personas que vivimos en ciudades recibimos 2.000 impactos publicitarios cada día, más o menos. Internet, en el móvil, la televisión, la radio, el autobús que pasa con un cartel, entro en un centro cívico y hay otros 50 carteles, me reparten un flyer por la calle, me salta un anuncio en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese mercado, entre comillas, del mensaje, una de dos: o tenemos infinitos recursos o muchísimos recursos como las grandes empresas y podemos estar continuamente lanzando nuestro mensaje a través de diferentes canales y con diferentes estrategias, que no suele ser lo habitual en lo social, o somos creativos, creativas y buscamos las alternativas para que nuestro mensaje sea llamativo. Lo que aquí tengo claro es que estas estrategias comunicativas clásicas de niño africano, mujer africana, personas dándose la mano, etcétera, etcétera, esto no funciona. Tenemos que buscar cosas alternativas, buscar otra alternativa comunicativa, porque lo que hacemos siempre ya no llega. Entonces tenemos que pensar en cómo trasladamos ese mensaje para destacar en ese mercado que, ya os digo, está súper saturado, ¿no? Sexta cosa importante: comunicar de forma positiva y centrada en las alternativas, que esto también salía en la propuesta de redes, ¿no? Los problemas, la mayoría de la gente o los conoce o tiene cierta percepción de que pasan, ¿no? O sea, la gente sabe que hay millones de personas que pasan hambre. La cuestión es, ¿cuál es la solución a ese problema? Muchas veces no somos capaces de responder a esa pregunta, ¿no? Si yo digo 1.000 millones de personas pasan hambre, mi pregunta puede ser: ¿y qué hago yo para solucionar esto? Y a esta pregunta muchas veces las organizaciones no tenemos la respuesta. Entonces, claro, yo puedo estar súper sensibilizado sobre el tema del hambre, pero no conozco qué es lo que pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sociedad hipersensibilizada, hiperinformada, pero que no tiene capacidad de acción para contribuir al cambio, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cuál es la propuesta de cambio que le hacemos a la gente para que esto pase, ¿no? Para que participe y para que el cambio se produzca, ¿no? Entonces, por ejemplo,
La obsolescencia programada, ¿sabéis qué es, no? Los productos que están predeterminados para que se estropeen antes de lo que toca, ¿no? El móvil te dura 3 años, podría durarte 7, pero está programado para que se te estropee en 3 años, o la lavadora o lo que sea, ¿no? Esto genera un montón de problemas de residuos, conflictos por los minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Los problemas más o menos nos los conocemos. Lo que no sabemos son las alternativas, cómo solucionamos esto, ¿no? Entonces, pues un ejemplo de comunicación positiva. ¿Qué dicen en Amigos de la Tierra? Lo que proponen es que el IVA, que actualmente es del 21%, de las empresas que hacen reparación o alquiler de productos, que baje al 10%. Lo que su hipótesis es que si el reparar la televisión pasa de tener un IVA del 21% al 10%, será más barato y entonces no pasará esto típico de que te dicen que te vale más arreglarla que comprarte una nueva, ¿no? Y entonces pues su propuesta es justo esta, ¿no? Gobierno reduce al 10% el IVA de la reparación, de manera que habrá más reparación y menos consumo de productos electrónicos nuevos. Y de esta manera pues se reducen los conflictos por los minerales, habrá menos impacto medioambiental de nueva minería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de comunicación positiva y centrada en las alternativas, ¿no? Porque contarle a la gente que la obsolescencia programada existe, casi todo el mundo es consciente del problema o ha oído campanas en algún momento, ¿no? Pero aquí te hacen una propuesta y tienen una respuesta clara a tu pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Dile al gobierno que baje el IVA, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante. Y este es el último, creo, mi última recomendación, es que no nos olvidemos de la base social, un poco de nuevo ligándolo con el documento de redes. Esto que diréis, pues esto es lógico, ¿no? Pues esto pasa muchas veces, ¿no? Y hay muchas veces que organizaciones que trabajan en campañas o en incidencia política, que hay gente fuera de la organización que conoce más que los que están dentro. Sus voluntarios, sus voluntarias, sus socios, sus socias, no tienen ni idea de qué es lo que está pasando, ¿no? De qué es lo que está haciendo la propia organización, ¿no? Entonces aquí mi recomendación es pensar en la base social como un público y hacer acciones específicas para que participen, un poco con el objetivo de aprovechar su compromiso, ¿no? Y que van a ser bastante más proclives a apoyar nuestra iniciativa, ¿no?